Lo saluda Humberto Calzada Díaz, economista en jefe para Rankia en América Latina. Bueno, a casi 2 horas de cierre del mercado, seguimos observando subidas importantes en los índices accionarios en Estados Unidos. El Standard & Poor's casi un punto porcentual arriba. Hay factores que siguen sin hacernos sentido. Vuelvo a citar, como lo he hecho en análisis anteriores, incluso desde el año pasado, y cito nuevamente al economista Alan Greenspan y el término exuberancia irracional, bueno, haciendo referencia a la burbuja que inminentemente se está gestando nuevamente en los mercados. Eh, Seguimos analizando y sustentando factores económicos y financieros, tal como lo anticipamos en la primera caída de febrero, para poder afirmar que existe una probabilidad alta de que habrá un nuevo ajuste importante en Wall Street. Hasta esta semana, el ratio PER del principal índice accionario en la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, nos está indicando su mayor sobrevaloración desde el año 2000. El PER, en ese año, el PER, previo a la crisis de las .com, alcanzaba los 27 puntos. Actualmente el PER se encuentra en 24, una valoración que desde nuestro punto de vista no está cuadrando con la actual coyuntura económica. Bueno, un argumento por parte de algunos inversionistas para sustentar esta subida fuerte que ha tenido es el hecho de que el mercado ya está descontando o estaría descontando una inmediata recuperación económica, principalmente debido a los fuertes estímulos económicos y monetarios y la aparente cura del coronavirus, que algunos laboratorios se supone que ya la tienen preparada. Sin embargo, en la ecuación las cifras macroeconómicas nos estarían indicando otra cosa. El supuesto de que la economía tendría una vuelta en V, creo que es la principal justificación para esta subida. Eh, Hay el argumento, creemos que es irreal. La ecuación nos estaría indicando que estamos ante una inminente burbuja nuevamente. Y bueno, el escenario actual de liquidez excede por mucho a la realidad, al crecimiento económico. Aunado a este exceso de liquidez, también existe un alto nivel de endeudamiento, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Eh, Ante una economía global que previo al COVID, antes de que se diera este tema de la pandemia, ya venía estancada, y a pesar de esfuerzos de los bancos centrales, sobre todo en el Banco Central Europeo, no han podido superar algunas economías por completo los estragos de la anterior crisis. El caso de China, que ha venido con un menor crecimiento, de crecer del 10% en años anteriores hacia un niveles del 6%. Entonces, economías creciendo a un menor ritmo, estancándose. Bueno, estamos ante un escenario jamás visto. Los banqueros centrales del mundo están inyectando unas cantidades de liquidez exageradas. Hay un dato que nos refleja, que nos dice que están inyectando alrededor de 2.400 millones de dólares por hora. Esta cifra realmente preocupa. ¿Por qué? Porque hay factores como la inflación y un exceso de liquidez que están inflando nuevamente una burbuja en el mercado de activos. Y como lo habíamos mencionado en análisis anteriores, la que creemos que va a ser la madre de las burbujas es la deuda corporativa. Hay un problema ahí con la deuda empresarial, y nuevamente un tema en la deuda corporativa. Ya comenzó a haber llamadas de margen y algunos otros tipos de deuda en Estados Unidos, ¿no? Hay un escenario interesante para los mercados. Creemos que será más temprano que tarde cuando veamos el fin de esta divergencia actual que hay entre el mercado accionario y la economía real. Los pretextos para pinchar la burbuja pueden ser muchos, desde un rebrote del COVID, la guerra de Trump a China, un colapso en el mercado de deuda, etcétera. Puede ser cualquier cosa. Técnicamente, el Standard & Poor's 500 ya supera su promedio móvil exponencial de 200 días, incluso el 61.80% de Fibonacci, pero aún por debajo de los 3.100 puntos que lo siguen situando en un terreno bajista de corto plazo. Al igual que, Al igual que previo a la caída de febrero de este año, el mercado accionario presentaba una fortaleza técnica. Sin embargo, ya existe una divergencia con los fundamentales. En este momento, la coyuntura presenta una mayor complejidad
Y es inevitable que este exceso de oferta en la masa monetaria va a pasar factura sobre la sobrevaluación que existen en los activos de riesgo. Entonces, estemos atentos a cómo se dan los datos económicos. Hoy Estados Unidos ya supera los 40 millones de desempleados y bueno, es inminente que el dato de desempleo la siguiente semana va a ser alto. Creemos que el consenso de los analistas no está lejano del 19%. Y bueno, veamos cómo viene el proceso de la recuperación, que sí, desde nuestro punto de vista, va a ser un proceso largo. Pero bueno, esperemos y estemos atentos a toda la información. Que tengan una excelente tarde. Gracias.